Vamos a estar considerando el versículo número 1 y luego brincamos al versículo número 11. Amén. El libro de Hebreos capítulo 4, verso número 1 y luego brincamos al verso número 11. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Le damos gracias a Dios por la victoria de una vez más. Aleluya. De cuidarnos y protegernos y permitirnos poder llegar y tener un día más de vida. Gloria a Jesús, amén. Tenemos todos. La palabra de Dios se lea a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Brincamos al verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Dios Santo, por esta linda y bella oportunidad que me has dado, Señor amado Padre, de poder, Señor Jesús, estar aquí reunido, Señor amado Padre, trayendo tu palabra, trayendo ese pan de vida que cada uno de nosotros necesitamos, Dios. Padre, te presento todo, Padre, te pido, Señor amado, Padre, que todo, Señor amado, que yo vaya a traer sea dirigido por tu Espíritu Santo, Padre, para la edificación de esta iglesia, Padre, y la salvación de un mundo, Padre, que está en tinieblas, para que puedan venir a la luz, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén, amén. Se pueden sentar. Gracias a Dios. Aleluya. Tú vives, Jehová. Grande eres Dios. Muchos hoy en día no les gustan hablar de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino, Dios mismo encarnado como hombre a la tierra, y vino de una manera humilde y manso, lo cual eso choca con la naturaleza del hombre. ¿Por qué razón? No quiere decir que Jesús vino para aceptando que le faltaran el respeto, sino que Jesús mismo vino no queriendo hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel quien lo envió, que es la misma definición de la humillación. En Juan capítulo 5, verso número 19, leemos: respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si el Hijo Jesucristo se sometió y hubo esa clase de sumisión a su propio Padre, ¿qué de cada uno de nosotros? ¿Qué nos espera de cada uno de nosotros? Que haya ese mismo sometimiento al Dios de los cielos y a nuestro Hijo Jesucristo. Grande eres Dios. Y qué bueno que a través de ese sometimiento a Dios, por esa fe en el Hijo de Dios, podemos nosotros alcanzar ese verdadero reposo de Dios, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Porque a veces nosotros pensamos que yo puedo manejar mi propia vida. El mismo Hijo de Dios supo que él mismo se tenía que someter a Dios. Señor, aleluya. Y nosotros, que ya en nuestra naturaleza es nacido el pecado en nosotros existe maldad, en nosotros no hay esa conexión con Dios. No tenemos ese poder, esa sabiduría para poder encaminarnos y hacer la perfecta voluntad de Dios que resulta en vida y no en muerte. Y ahí es donde está el detalle. Que sin Dios no podemos tomar decisiones que nos resultan a vida, sino que todas las decisiones que tomamos fuera del conocimiento, fuera de la luz de la palabra de Dios, nos resulta en muerte. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por eso es Maravilloso Dios. que el primer versículo de este capítulo 4 del libro de Hebreos nos encomienda, nos manda, nos da una instrucción a cada uno de nosotros de temer a Dios. Poderoso. Los creyentes de hoy pueden entrar y disfrutar de su herencia espiritual en Cristo.
Debemos tener cuidado de no creer en la palabra de Dios. Porque solo cuando la palabra está mezclada con fe puede cumplir sus propósitos. El argumento de esta sección presenta varias proposiciones. Dios terminó su obra y descansó, de modo que su descanso ha estado disponible desde la creación. Y el número 2, los judíos no lograron entrar en su reposo. ¿Por qué? Por la incredulidad, la falta de su fe, lo cual no los llevaba a obedecer a Dios. Y hace aquí una referencia al Salmo 95. Muchos años después, Dios dijo que todavía había un descanso disponible. Ese hoy sigue aquí. Esto significa que Josué, que también hace mención, no condujo a Israel al verdadero reposo, porque todavía queda un reposo. Y en Hebreos capítulo 4, verso 8, podemos tener en cuenta que el nombre Jesús debería ser Josué. Jesús es la forma griega de Josué. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. El descanso de Canaán para Israel es una imagen del descanso espiritual que encontramos en Cristo cuando nos rendimos a Él. Amén. Si nosotros no nos rendimos a Dios, jamás y nunca vamos a alcanzar ese descanso espiritual. Cuando venimos a Cristo por fe, encontramos descanso para la salvación. Mateo capítulo 11, verso 28. Cuando rendimos y aprendemos de Él y lo obedecemos por fe, aquellos todo lo cual Dios ha hecho hijos de Él, disfrutamos del descanso de sumisión, de sometimiento. Lo disfrutamos en Mateo capítulo 11, verso 29 y 30. El primero es paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Tenemos paz con Dios mediante el Hijo de Dios. Luego, en el segundo tenemos la paz de Dios. En Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. Es creyendo que entramos en reposo. Es obedeciendo a Dios por fe y entregándonos a su voluntad que el resto entra en nosotros, que el descanso entra en nosotros, que el reposo entra en nosotros. Poderoso Dios. Maravilloso Jesús. Te adoramos. Y esto requiere de un trabajo y de un esfuerzo. Pero qué bueno es Dios, que cada uno de nosotros, Dios nos da ese poder y esa capacidad de poder lograrlo en el nombre de Jesús. Qué bueno que el Señor Jesús no nos ha dejado solo. Que cuando Él dijo que Él tenía que salir, Él nos dejó un consolador. Amén. El Espíritu Santo. A todos aquellos que Dios mismo recibió como hijo. Y lo bueno es que ese Espíritu Santo no nos traerá una visión nueva de lo que ya Jesús ha traído, de lo que ya Jesús ha revelado, sino que el mismo Jesús dijo, y Él os recordará todo lo que Jesús ha enseñado. Esa es la parte mía favorita de ese verso. Es que el Espíritu Santo de Dios no nos va a traer algo nuevo, algo fuera de lo que ya Jesús había revelado, sino que el mismo Espíritu Santo nos seguirá en el mismo camino que Jesús trazó para nosotros caminar. Y lo tenemos en cada uno de nosotros. El mismo Espíritu Santo que Santiago en el capítulo 4 nos dice que nos anhela celosamente. Qué bueno es tener un Dios que nos anhela tanto, que nos cela tanto, que nos ama tanto, que quiere que nosotros nos encaminamos en el buen camino. Y que nosotros no nos desviamos, y que nosotros no nos perdamos, y que en nosotros no nos entre la tiniebla,
sino que permanecemos en la luz. Y para poder permanecer en la luz, hay que permanecer en las escrituras de la palabra de Dios. No hay marco, no hay libro fuera que nos pueda mantener en la luz de Dios, sino la palabra de Dios. Amén, aleluya. Que le fue dado a Moisés la ley y le fue revelado a los profetas, y el mismo Jesús no vino a contradecir la ley ni los profetas, sino el mismo Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. No hay ninguna contradicción entre Jesús y la ley. No hay ninguna contradicción entre Jesús y los profetas. Hay un totalmente cumplimiento entre Jesús y la ley y los profetas. Y qué bueno es que Él nos da ese bonito reposo para nosotros permanecer en Él. Procuramos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando nos alejamos de Dios para el descanso de nuestra vida, se va la paz de nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, las tinieblas entran a nosotros. Nos ciegan la mente, nos ciegan la vista. No podemos ver con claridad, no podemos pensar con claridad. ¿Qué vamos a hacer? Pero aquí nos está diciendo, temamos, nos quiere llevar a la acción y procuramos diligentemente, permanecémonos en este reposo del Señor. No solamente de entrar, sino de permanecer. Para que la desobediencia no nos llegue a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Lo primero que debemos recordar al llegar al versículo 9 es que aquí por primera y última vez el autor utiliza una palabra muy especial para reposo. Hasta aquí ha empleado la palabra en griego katapausi, que es la palabra convencional para referirse al descanso. Pero ahora utiliza la palabra sabatismos, descanso sabático, que quiere decir el descanso sagrado de Dios. Y eso es lo que nosotros recibimos, el mismo descanso de Dios. Que ahora no tenemos que esperar hasta el sábado para habitar y descansar en Dios, sino que todos los días de nuestra vida habitamos en el descanso de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra procuramos, hay que dar con diligencia. Se puede decir, es una buena traducción de esta amonestación que nos hace este autor en este capítulo número 4, verso 11. Una amonestación de ser diligentes, de trabajar y de buscar y de mirar. La diligencia es lo opuesto a la liberación, a lo que nos desvía. Maravilloso eres, oh Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser diligentes? Prestando mucha atención a la palabra de Dios. Si no prestamos ninguna atención a la palabra de Dios, que es la lámpara a vuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, jamás y nunca vamos a andar de una manera correcta delante de Dios. Prestando mucha atención a la palabra de Dios. Dice, Israel no creyó a la palabra de Dios, por lo que los rebeldes cayeron en el desierto. Desde que Dios los libró del mano del faraón y de Egipto, Israel empezó a quejarse delante del Señor, pidiéndole al pobre Moisés, ¿por qué no has sacado de Egipto? Y por eso, por esa rebeldía de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, por esa rebeldía, muchos cayeron muertos en el desierto. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, de modo que la fe viene
por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor. Al comparar la palabra de Dios aquí en el verso número 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al comparar la palabra de Dios con una espada, el escritor no estaba sugiriendo que Dios usa su palabra para mascarar o para matar físicamente a los santos. Es cierto que la palabra corta el corazón de los pecadores con convicción y que la palabra derrota a Satanás. Y es eficaz porque nos lleva a nosotros, nos convence a nosotros y nos lleva a tomar acción en nuestra fe. Nos lleva a nosotros a obedecer por la fe, por medio de la palabra que nos está redarguyendo, que nos está convenciendo del pecado. Y el beneficio que los santos, los redimidos, los salvados, escucha bien el beneficio que los que son salvados tenemos. Que es lo que la palabra de Dios nos ayuda a los creyentes, a los salvados, a los santos, a los que ya estamos redimidos, a los que ya estamos descansados en el reposo de Dios. ¿Saben lo que Dios y la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a hacer? Que profetizamos la verdad de la palabra de Dios. Gracias a Dios. Poderoso Dios. Mi alma te adora, oh Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versos 24 y 25. Pero si todos profetizan la palabra de Dios, no es profetizar según lo que el hombre quiere profetizar, no es profetizar lo que cualquier vida, camino quiera que el hombre quiera que tú sepas, sino es profetizando la misma palabra poderosa de Dios. Amén, aleluya. Lo cual Jesús dice en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Luego dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es esa palabra de Dios en acción. Pero si todos profetizamos la palabra de Dios y entra algún incrédulo o un docto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ese es el poder que cada uno de nosotros, los que somos santos, los que somos redimidos, los que somos salvados, tenemos. Que por medio del Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros, el mismo Espíritu Santo de Dios nos usa, que a través de nosotros profetizar la poderosa palabra de Dios. Entra el incrédulo, entra el indocto, entra el que está luchando entre su fe, entre Dios y alejarse de Dios. Y esa persona, a través de las palabras de Dios predicadas por nuestros labios, es juzgado y es convencido. ¿Y sabe qué? En el verso 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pero para poder que eso se logre, tiene que haber un sometimiento por la fe a Dios. Tiene que haber un sometimiento para que cuando entra el incrédulo por las puertas, pueda recibir pueda estar convencido y pueda estar juzgado, no por lo que el hombre está juzgando, sino porque la misma palabra lo convence y la misma palabra lo juzga. No estoy juzgando porque yo tenga disgusto con mis hermanos o porque yo tenga disgusto con mis enemigos, sino porque estoy juzgando porque la misma palabra de Dios predicada es la que está haciendo el trabajo de convencer al hombre de su pecado. Dice en Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, bendito Dios. Gloria a Jesús, aleluya. La palabra griega traducida espada significa espada corta o daga. El énfasis está en el poder de la palabra para penetrar y exponer el corazón interno del hombre.
La palabra es un discernidor o crítico. Los israelitas criticaron la palabra de Dios, un lugar de permitir que la palabra los juzgara. En consecuencia, perdieron su herencia. Si permitamos que la palabra de Dios sea el que nos juzgue a nosotros, sea el que nosotros disciernen lo que está, los pensamientos que están dentro de nosotros, nos damos de cuenta que todavía hay muchas cosas que sacar dentro de nosotros y de nuestros corazones y de nuestras mentes. Poderoso Dios. Maravilloso eres Dios. Santo es. Tú eres poderoso. En Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por supuesto, Dios ve nuestros corazones, pero no siempre sabemos lo que hay allí. Jeremías 17. Verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios usa la palabra para permitirnos ver el pecado y la incredulidad en nuestros propios corazones. La palabra expone nuestros corazones y luego si confiamos en Dios, la palabra capacita nuestros corazones para obedecer a Dios y reclamar sus promesas. Es por eso que cada creyente debe ser diligente en esforzarse para escuchar y prestar atención a la palabra de Dios. En la palabra vemos a Dios y también vemos cómo Dios ve a nosotros. Y eso es porque la razón que yo dije que muchos no quieren hablar de Jesús, porque hablando de Jesús es mirándose ellos mismos en el reflejo. Y como Jesús vino tan humilde, vino no queriendo hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Y cuando nosotros miramos el espejo de Jesús, vemos todas nuestras imperfecciones y todas nuestras maldades ahí reveladas a la luz de la palabra de Jesús mismo. Poderoso Dios. Gracias, mi hermano. Vive Cristo, aleluya. Te adoramos, Rey, aleluya. Gracias, Señor. Maravilloso. Dice, nos vemos a nosotros mismos como realmente somos. Esta experiencia nos permite ser honestos con Dios, confiar en su voluntad y obedecerlo. Tal como hizo la mujer samaritana cuando Jesús le dijo, vete y tráigame a tu marido. Y ella muy honestamente le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 ha tenido más 6, más el que tiene ahora no es tuyo. Y cuando uno confesa los pecados, eso es lo que uno mismo está haciendo honestamente delante de Dios, diciendo, Señor, yo he cometido errores, yo he cometido falta delante de ti. Padre, necesito que entres en mí y me ayude a hacer tu perfecta voluntad para andar rectamente en la verdad, justicia de Dios. Como hizo esta mujer samaritana, que ella misma confesó de su propia boca. Jesús mismo no se lo sacó, sino que Jesús, anunciando que Él es el que todo hombre necesita para saciar su sed, ella misma dijo, no tengo marido, y confesó sus pecados, como cada uno de nosotros. Tenemos que llegar a un punto de decir, Señor, yo no sé lo que estoy haciendo, yo necesito la ayuda tuya. Esta experiencia nos permite ser honestos con Dios, confiar en su voluntad y obedecerlo. Amén, aleluya, maravilloso eres, oh Jehová. Todo esto es posible gracias a la obra consumada de Jesucristo. Dios descansó cuando terminó la obra de la creación. El Hijo de Dios descansó cuando completó la obra de la nueva creación. Podemos entrar en su reposo confiando en su palabra y obedeciendo su voluntad. Podemos hacer esto mientras escuchamos su palabra, la entendemos, confiamos en ella y la obedecemos. Solo así podremos reclamar nuestra herencia en Cristo.
En Josué capítulo 5, versos 13 al 15. Antes de que Josué conquistara Jericó, salió a examinar la situación y se encontró con el Señor Jesucristo. Dice, Josué descubrió que era el segundo al mando. El Señor tenía una espada en su mano y Josué cayó a sus pies en completa sumisión. Fue esta acción en privado la que le dio a Josué su victoria pública. Nosotros también reclamamos nuestra herencia espiritual al entregarnos a Él y confiar en su palabra. Debemos tener cuidado con un corazón malvado de incredulidad. Santo eres Dios. Porque la incredulidad nos aparta de la verdad del Señor. Por eso estas palabras en este capítulo 4, en el libro de Hebreos, son bien importantes para nosotros escucharlas y tenerlas de muy asegurado en nuestros corazones. Aleluya. Porque nos dan una promesa de un reposo verdadero en el Señor. Y si quieres participar de ese verdadero reposo del Señor, necesitas entrar por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Maravilloso Dios. Y para aquellos, como dice el 95 al final, para lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera, pero aquellos, como en el Salmo 95, al final en el verso número 3, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, no sea que nosotros por no creer y no obedecer, entrando en este reposo, no sea que el mismo Dios no nos deje entrar en el reposo de Dios. Maravilloso Dios. Así que vamos así a seguir prestando la atención a la palabra de Dios, escuchando a quien está andando en la luz de la palabra de Dios y no aquel que no anda en la luz de la palabra del Señor. No vamos a escuchar a aquel que nos está anunciando otro camino, que no sea el único camino verdadero, que ya no fue un camino que jamás y nunca fue anunciado, porque el camino en el cual estamos ya fue anunciado desde la creación del mundo, por medio de todo lo que nos fue revelado al pueblo de Israel. Maravilloso Amén. Dios. Ok, hasta aquí estas cortas palabras. Dios me lo bendiga mucho. Gracias por su atención. Gracias por sus oídos. El altar está abierto. Si alguien desea la oración, estaré orando por ustedes. Gracias. Pónganse de pie.